Señor, estamos hablando, porque nos conocemos hace mucho, con Guillermo Sacomano y Juan Ford, y digamos, un fenómeno editorial. En mi opinión, es una opinión personal, usted puede discrepar, es un gran libro, es un gran libro. Me refiero a Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. En España, en 10 días agotó 300.000 ejemplares. Entonces, puede ocurrir que alguien crea que porque se vende mucho es malo. En mi opinión no es así, pero voy a escuchar a la gente que sabe mucho más que yo, Guillermo y Juan. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Mira, no cabe duda que García Márquez es un gran escritor. Yo creo que hay que tener cuidado cuando dice, bueno, porque se vende mucho es malo o porque se vende poco es bueno. Es decir, en el caso de García Márquez se da como esa especie de alquimia rara de la cultura popular cuando representa, qué sé yo, aquello que los lectores están buscando, pero también ese afán de contar historias, de que la historia continúa, de que los grandes relatos no se terminaron, y es el tipo que tiene además una intuición periodística capaz de convertir una pequeña anécdota en un gran relato. Yo creo que lo que viene a plantear el libro de García Márquez con este éxito arrasador es precisamente que los grandes relatos no sean terminados y que la narración continúa. ¿Qué pensás, Juan? Sí, no solamente eso, sino que García Márquez es uno de los pocos autores que cuando los lees te hace trabajar con los cinco sentidos. Lo que habla de una intensidad de la prosa. Yo creo que García Márquez es básicamente una operación de mistificación argumental y mistificación verbal. Te explico. Él agarra, y supuestamente todas las historias se las cuenta su abuela de Aracataca, sí, pero él siempre las empieza a distorsionar y exagerar de tal manera, esa es la mistificación argumental, hasta convertirlas en una cosa hipnótica. Y después, verbalmente, tiene esta lengua caribe con la que se puede contar todo, un desparpajo y una belleza y una intensidad, que por eso digo que se lo lee con los cinco sentidos, porque te hace sentir 17 millones de cosas todo el tiempo. Entonces, el efecto de estas dos cosas es que uno no ve la habilidad increíble estructural que tiene el tipo. Sin ir más lejos, las primeras 100 páginas de, de las memorias están contadas en 3 tiempos verbales y vos no te das cuenta, o en 3 bloques temporales simultáneos. Por un lado está el joven García Márquez encerrado en esa redacción tratando de escribir la primera novela. Por otro lado, va con la madre a vender la casa de Aracataca, y ese viaje en el espacio es un viaje en el tiempo, de donde se detonan todas las historias de la infancia y todas las historias milenarias y míticas de el Aracataca devenido Macondo. Ahora, siempre que se habla de García Márquez estructuralmente se dice, bueno, sí, es muy prolijo y es impecable cuando hace las novelas de cámara chiquititas, ¿no? Crónica de una muerte anunciada o El coronel no tiene quien le escriba. O Isabel viendo llover en Macondo. Exacto. ¿Por qué no miramos, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera? Que para mí es una de las grandes novelas del siglo. Yo lo leí, digamos, confieso que la leí de punta a punta, El amor en los tiempos del cólera, y a mí me fascinó. Ahora, yo les pregunto a ustedes, que son dos intelectuales, ¿por qué en muchos ámbitos académicos García Márquez es mala palabra? A mí también me fascinó El amor en los tiempos del cólera, pero me la devoré, me la devoré. Después descubro, leyendo Vivir para contarla, que tiene algo que ver con el amor de los padres. Aunque los padres estuvieron siempre juntos, él cuenta que de alguna manera está inspirada en la historia de amor de los padres. Exacto. Pero ¿por qué es mala palabra para muchos académicos hoy Gabriel García Márquez? Mira, yo creo que cuando se habla de la academia, esto creo que ya lo rozamos en otro programa donde vos me invitaste, creo que la academia, que concretamente lo que se llama es la carrera de letras en más de una oportunidad, está divorciada de lo que es la narrativa que se está produciendo en lo concreto todos los días. Creo que hay una idea de la literatura en cierta forma elitista, donde determinados autores, como pueden haber sido en su momento el Gordo Soriano, etcétera, por su popularidad, despiertan inquina. Es decir, porque son escritores que además de trabajar con el oficio, trabajan con la realidad histórica política, que creo que también es algo que pasa con García Márquez. Entonces esto creo que es profundamente perturbador porque ellos pueden acercarse a fenómenos de literatura popular, trátese lo gauchesco, etcétera, pero cuando ya ha pasado un tiempo, y eso es como una lengua muerta, creo que esto es también parte de lo que ocurre. Y por supuesto, yo creo que García Márquez es un tipo que a todo escritor le despierta
una admiración extrema. A mí me parece, yo envidio la capacidad narrativa que tiene. Y yo creo que el que no lo admite es o un envidioso o un resentido. Bueno, mal, esto ¿no? lo escribiste y más de un conocido mío me dijo, decile a Sacomano, yo no te voy a decir nada, que eso es escritura internacional. Entonces yo dije, ¿qué es la escritura internacional? Empecé a pensar qué era. Ahí entramos Y ahí en un descubrí tema lo muy que era, descubrí lo que era. Una escritura que supuestamente se puede leer aquí y en Asia, en los pueblos de Asia, una escritura llana, plana. No me parece que ese sea el caso de García Márquez, pero te Pero además escucho. García Márquez trasciende lo tropical y lo lugareño en lo que hace. Yo creo No eso, es pero un explícame lo de la se apoya- escritura internacional. Pero a ver, vamos por partes. Cuando aparece un autor extremadamente original, lo que genera es una multitud de acólitos que lo imitan. En el caso de García Márquez no solamente es la irrupción de una escritura original, sino además el sincro increíble entre un imaginario, que es el que desarrolla García Márquez, con un afán en el resto del mundo que entra en sincro con la cosa política o la cosa sociopolítica en aquel momento, con lo de Cuba, las utopías de los 60 y de los 70, etcétera, etcétera. Entonces García Márquez lo que generó, lo que generan todos los escritores tan originales, es una obra que genera multitud de acólitos, imitadores. Pero lo único que se puede imitar de un gran escritor es lo superficial. Lo mejor de un gran escritor es lo inimitable. El gran problema con García Márquez, que sería gracioso ver si Kafka hubiera tenido mucho éxito en vida, qué hubiera pasado, es que se lee a García Márquez hoy viendo los clichés. Pero es una manera completamente superficial de verlo a García Márquez. Porque en cuanto aparece un olor a guayaba, ya dicen García Márquez está imitando a sí mismo. Pero no se toman ni siquiera el trabajo de ver cómo está usando el olor de la guayaba en este libro, cómo lo usaba en el libro anterior, cómo dialogan una cosa con la otra. Es decir, lo menos que espera un escritor que deja la vida escribiendo un libro, y García Márquez está peleándole al cáncer escribiendo este libro, que a mí me parece una cosa, una pequeña épica ya de por sí, es tomarlo en serio, juzgarlo mínimamente en serio.